Dios libró a la nación de Israel de la esclavitud en Egipto y comenzó a guiarlos a la tierra prometida, que le había dado a su ancestro Abraham. Cuando llegaron a la base del monte Sinaí, Dios les dio a los israelitas los 10 mandamientos. Confiados le dijeron a Moisés: «Haremos todo lo que el Señor nos pida». Pero Dios requería obediencia completa a sus leyes. Cada una de sus acciones, sus palabras e incluso sus pensamientos serían juzgados de acuerdo con su ley perfecta. Si ellos quebrantaban solo un mandamiento, serían culpables de pecado y estarían en peligro de un castigo eterno. Dios dio los 10 mandamientos para que funcionaran como un espejo, que les mostrara a la gente cuánto pecado había en sus corazones comparados con su carácter perfecto. Dar la ley fue una parte importante del plan de Dios para la salvación. Dios sabía que si las personas reconocían el hecho de que eran pecadoras, se darían cuenta de que necesitaban a alguien que los rescatara de sus pecados. Ese alguien sería el Salvador prometido. Pero hasta que el Salvador viniera, Dios continuó revelando cómo su pueblo podría ser perdonado y no recibir el castigo que merecían por sus pecados. Porque ahí, en el monte Sinaí, Dios no solo le dio a su pueblo la ley, sino que también le reveló a Moisés su plan de expiación. Expiación es hacer a un lado el castigo de Dios. En lugar de derramar su castigo sobre el pueblo pecador, Dios daría una opción con la cual su castigo sería hecho a un lado. Los requerimientos para la expiación se realizaban en una estructura magnífica y portátil llamada el tabernáculo. En el tabernáculo, Dios le prometió a su pueblo: «Yo habitaré entre ellos». Dios es omnipresente, es decir, que está en todos lados al mismo tiempo. Pero para que su pueblo entendiera de verdad que estaba con ellos, Dios manifestó su presencia con una nube que se posaba sobre el tabernáculo. Tiempo después se reemplazaría el tabernáculo por lo que conocemos como el templo. Pero mientras tanto, el tabernáculo sería el centro de toda actividad en cuanto a la expiación. En el pasado, los hombres como Noé y Abraham, hombres que siguieron a Dios, habían llevado ofrendas y sacrificios a Él. Pero ahora, con el tabernáculo, Israel tenía una forma estructurada para llevar a Dios sus sacrificios. Esas instrucciones quedaron registradas para ellos en los libros de Éxodo y Levítico. Dios también eligió a hombres que representaran la nación para cumplir los requerimientos que Dios había instituido. Ellos eran llamados sacerdotes. Los sacerdotes eran los que tenían que llevar las ofrendas y los sacrificios a Dios en el tabernáculo. Y el líder de los sacerdotes se llamaba sumo sacerdote. Dios le dijo a Israel: «Cuando alguno traiga una ofrenda al Señor, deberá presentar un animal de ganado vacuno u ovino». No podían ofrecer cualquier animal. Dios les dio instrucciones muy específicas diciendo: deberá presentar un macho sin defecto. Todos los animales que se ofrecían al Señor debían ser perfectos, no podían tener defectos. Esto era para simbolizar la perfección moral que Dios requería. El versículo sigue diciendo: será llevado a la entrada del tabernáculo para que sea aceptable al Señor. Nota aquí que el hombre no se presenta a sí mismo al Señor. El hombre mismo nunca era examinado o cuestionado. Nadie le preguntaba: ¿has dicho tus oraciones? ¿Has ayudado a los pobres? ¿Has sido un buen ciudadano? No, el hombre no era examinado. El hombre era pecador. El animal era examinado. El animal tenía que ser perfecto. No debía tener defectos. El animal era el sustituto del hombre.
Un sustituto es alguien que toma el lugar de otro. Ese día, el animal era examinado y ese animal era aceptado en el lugar del hombre. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Cuando ese hombre ponía su mano sobre la cabeza del animal, estaba admitiendo: yo soy pecador, pero ofrezco este animal como mi sustituto para que muera en mi lugar. El versículo 4 dice: la cual le será aceptada en su lugar y le servirá de expiación. Recuerda, expiación es hacer a un lado el castigo de Dios. Dios le decía al hombre: como este animal está tomando el castigo que tú mereces, yo voy a hacer que mi castigo sea parte de ti. Y como el pago por el pecado es la muerte, entonces mataban a ese animal en lugar del hombre. Su sangre se derramaba. En Hebreos 9:22, Dios dice que si sangre no es derramada, no habrá perdón. Y Levítico 17:11, Dios explica también: porque la vida de la criatura está en la sangre, y yo se las he dado para hacer expiación por sus almas en el altar. La sangre hace expiación por la vida de alguien. Una vida se daba en lugar de otra. Y cuando Dios vio la sangre del sacrificio, su castigo fue hecho a un lado del hombre, porque un sustituto había tomado su lugar. ¿Ese animal pecó y había desobedecido a Dios? No, el animal era inocente. El hombre pecó. Él había desobedecido a Dios. Él era culpable. Él era pecador. Y porque el pago del pecado es la muerte, el hombre merecía morir. Pero el sustituto murió para que el hombre viviera. Un inocente murió en lugar de el que era culpable. Y así, el castigo de Dios era hecho a un lado. Así se hacía expiación por un hombre, pero había un día especial cada año en el que se hacía expiación por los pecados de toda la nación. Ese día se llamaba el Día de la Expiación. Dios dijo: este les será un estatuto perpetuo. Una vez al año harán expiación por todos los pecados de los israelitas. Esto tenía que hacerse en el tabernáculo. El tabernáculo estaba dividido en 2 cuartos, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo había una caja dorada que contenía los 10 mandamientos. Esos mandamientos eran las leyes santas de Dios, el pacto que Él había hecho con ellos. Por esa razón, la caja se llamaba el Arca del Pacto. El Arca del Pacto tenía una tapa llamada propiciatorio. Fue aquí donde Dios le prometió a su pueblo que su presencia llenaría el lugar santísimo. Dios dijo: yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Dios es santo. Significa que Él es puro por completo y no hay nada malo en Él. Sin embargo, el pueblo era pecador. Y por la santidad absoluta de Dios, se le prohibió a todos la entrada a su presencia dentro del lugar santísimo. Un velo de múltiples capas recientemente bordado colgaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, bloqueando el acceso al lugar santísimo. Con esa cortina, Dios le mostraba a las personas que el hombre pecador está separado
de Dios Santo. Nadie podía pasar esa cortina hacia el lugar santísimo. Dios le advirtió que si alguno pasaba esa cortina a la presencia de Dios, él seguramente moriría. Pero el día de expiación, alguien pasaba detrás de la cortina, al lugar santísimo. Hebreos 9:7 dice: Pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año, y siempre ofrecía sangre, por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Ese día, el sumo sacerdote representaba a toda la nación. Todas las personas en la nación habían pecado. Y como el pago del pecado es la muerte, todos merecían morir. Una vez detrás de la cortina, el sumo sacerdote estaba frente al arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaban los 10 mandamientos, las leyes santas de Dios, las leyes que las personas no podían cumplir, las leyes que mostraban su completa pecaminosidad y lo mucho que merecían la condenación y la muerte. En Levítico 16:15, Dios mandó al sumo sacerdote a tomar la sangre del sacrificio y rociarla sobre el propiciatorio y enfrente del arca. Ahí, sobre el propiciatorio, estaba la presencia de Dios. Y debajo de él estaban las leyes que los condenaban. Pero ahora, entre Dios Santo y el hombre pecador, estaba la sangre del sacrificio, el inocente que murió en lugar de aquellos que eran culpables. Cuando Dios veía abajo, en lugar de ver la ley que los condenaba, elegía ver la sangre de aquel que había muerto por ellos como sustituto. De esa manera, el castigo de Dios ya no era sobre las personas y se daba la expiación. A través de sacrificios, Dios hacía a un lado el castigo de las personas. Sin embargo, los sacrificios no les borraban los pecados, sino que día tras día y año tras año eran un recordatorio constante de lo pecaminosa que era la gente. Hebreos 10:1 explica que esos sacrificios eran solo una sombra de las cosas buenas que vendrían y no realidades en sí mismas. Verás, aunque muchos tal vez no lo entendían en ese tiempo, cada sacrificio era una imagen del plan eterno de Dios para la salvación. Cada vez que la sangre de un animal era derramada, apuntaba a un día en el futuro en el que se derramaría sangre para hacer a un lado el castigo de Dios de una vez por todas. Cada vez que un animal era ofrecido como sacrificio, apuntaba a un día futuro cuando uno que era inocente vendría a morir en lugar de todos aquellos culpables. Un día cuando habría expiación, no solo por los pecados de la nación, sino los pecados de todo el mundo. Cuando Israel llegó al límite de la tierra prometida, hubo una revuelta contra Dios. Por su falta de confianza en el poder de Dios, los israelitas se negaron a entrar a la tierra y en lugar de eso demandaron volver a Egipto. Dios declaró que como resultado de su desobediencia, solo los hijos podrían entrar a la tierra. Dios los llevó de nuevo al desierto, donde iban a vagar por 40 años. Cuando los hijos fueran mayores para entrar a la tierra, y la generación mayor, que se había negado a entrar a la tierra, hubiese fallecido. Números 21 describe un evento importante que pasó durante esos 40 años en el desierto. Dios liberó a su pueblo de Egipto y los liberó de la esclavitud. A pesar de sus murmuraciones constantes contra él, Dios había guiado a su pueblo en el desierto, los protegió de todo mal, diario les dio comida y agua que necesitaban. Aún así, Números 21:5 dice del pueblo:
y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Decían: ¿para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan, no hay agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Frente a esa rebelión contra Dios, Dios causó una serie de eventos dramáticos que no solo serían registrados en la historia de Israel, sino que Dios usaría para pintar otra imagen sorprendente de su plan eterno de salvación. Por la rebelión del pueblo contra él. Números 21:6 dice: por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El veneno de esas serpientes era una muerte segura. No había cura para la mordida, ni hospitales, ni medicina que revirtiera los efectos del veneno. La mordida de las serpientes era fatal, y todos los que eran mordidos de seguro morirían. Cuando los israelitas se dieron cuenta del peligro que corrían, el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así que Moisés oró por el pueblo. En respuesta al clamor del pueblo por liberación, Dios proveería pronto una sanidad total. No solo esa sanidad revertiría los efectos del veneno, sino que Dios la daría gratuitamente. Vida, en lugar de muerte, sería ofrecida por Dios a cada una de las personas en la nación, sin importar la edad, el género, el estatus social o aún la rebelión pasada contra él. En Números 21:8, el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente y átala a un poste. Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. La serpiente no sería un ídolo para adorarla, porque en toda la Biblia Dios estrictamente prohíbe la adoración a ídolos. Esa serpiente de bronce no tenía poderes mágicos. El por qué Dios le dijo a Moisés que pusiera una serpiente en un poste era para darle al pueblo una oportunidad de confiar en él. La sanidad que Dios proveería no sería forzosa para nadie. Cada uno del pueblo debía elegir si querían aceptar la sanidad de Dios o rechazarla. Así que Dios le dio a Moisés un anuncio para el pueblo: todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Cuando alguien creía lo que Dios había dicho y miraba la serpiente en el poste, al instante la persona sería sanada y viviría. Pero, ¿qué si alguien en la multitud ese día decía: ¿qué? ¿Lo único que debo hacer es mirar? No, es muy fácil. Eso parece muy simple. No puedo creer eso. No voy a hacerlo. ¿Qué le dirías a esa persona? Deja de ser orgullosa. Solo mira, cree lo que Dios dice y confía. O, ¿qué si alguien decía: no creo de verdad que esto de mirar sea necesario? Soy una persona muy buena. En verdad creo que Dios me verá y mirará la bondad de mi corazón y todas mis buenas obras, y Dios me sanará. ¿Crees que es así? ¿Los sanaría Dios solo por ser buenos? No, aquí no importaba qué tan buena era la persona. Si alguien no miraba, esa persona moriría. Y finalmente, ¿qué tal si alguien decía: me gustaría mirar, en serio sí, pero el problema es que mi familia y mis amigos, verás, no creo que ellos miren. ¿Y qué pensarán de mí si yo lo hago? ¿Qué dirán? Entonces, mejor yo no veo tampoco. ¿Qué le dirías? Yo le diría: amigo, yo lamento tanto que los demás a tu alrededor han elegido rechazar la vida.
Pero tú podrías elegir la vida. No tienes que rechazar la vida por causa de ellos. Esta es tu única esperanza. Ese día en el desierto, miles estaban entre la vida y la muerte. Y todos deberían hacer su decisión. ¿Confío en lo que Dios dijo y miro? ¿O me rehúso a escucharlo y muero? Números 21, versículo 9, dice: Los que eran mordidos por la serpiente y miraban a la serpiente de bronce, vivían. Dios siempre hará lo que dice. Puedes confiar en su palabra. Y lo que el pueblo ese día no sabía era que de esa misma forma en que Moisés levantó la serpiente en el desierto, llegaría un día que, como la serpiente de bronce, el Salvador también sería levantado. Ese suceso en el desierto apuntaba a un día futuro, cuando los que enfrentaban la muerte eterna tendrían que elegir el no recibir el castigo por sus pecados y en vez aceptar la vida eterna. Cuando un hombre llevaba un sacrificio, en lugar de examinar al hombre, el sacerdote examinaba al cordero. El hombre que llevaba al cordero era un pecador que había roto las leyes de Dios y no podía complacerlo. Era el cordero quien debía ser perfecto, sin defecto alguno. De la misma forma, Dios sabía que tú romperías sus leyes, por eso ya había planeado enviar al Salvador. Él viviría una vida perfecta y sería examinado por Dios en tu lugar. Después de ser examinado, el cordero debía morir. El hombre era culpable, pero era el cordero quien moría. De esa forma, Dios permitía que su castigo fuera desviado del hombre. Cada vez que se ofrecía un sacrificio, un inocente moría en lugar de los que eran culpables. Cada muerte apuntaba al sacrificio supremo que se haría para resolver el problema de tu pecado. Una vez al año, en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios, la sangre del sacrificio era rociada sobre el propiciatorio. En lugar de condenar a la nación, Dios elegía ver la sangre del que había muerto por ellos, y el castigo de Dios era desviado. Esto también apuntaba a un día futuro, cuando la sangre sería derramada para el perdón de todo el mundo. Un día cuando Dios proveería expiación para ti. Durante una rebelión contra Dios en el desierto, serpientes venenosas fueron enviadas para morder a las personas. Dios proveyó una forma para que todos los que fueran mordidos pudieran vivir. Solo tenían que ver la serpiente de bronce y serían sanados. Igual que esa mordida era fatal, tú también tienes una condición fatal llamada pecado. Cuando Dios proveyó un camino para que las personas vivieran, esta fue una imagen de la salvación que Dios ofrecería al mundo. Vida que te ofrecería a ti.